Hola, este es el módulo número 11 del curso de ciencia. Y hemos terminado de analizar el capítulo de la hipótesis o las hipótesis que van a poder ser incluidas, todas ellas, en su distinta categoría, en un trabajo de tesis, eventualmente en un trabajo a publicar, como decimos siempre. El capítulo que sigue en ese ordenamiento lógico que hemos hablado es el capítulo de materiales y métodos. A veces puede uno pensar que tal vez sea el menos creativo de los capítulos. Nadie se hizo famoso por lo bien que escribe, lo bien que alguien escribió un capítulo de materiales y métodos. Pero sí, la importancia no viene por ahí, sino que viene por el lado de que muy probablemente, y siempre yo me estoy refiriendo a gente nueva, ¿no? Digo, los que ya están en carrera no precisan demasiado ayuda, pero sí tratar de que un defecto que lleva el joven investigador es que es joven. No se preocupen en hacer algo demasiado importante porque con el tiempo mejora o empeora, es decir, uno se vuelve viejo solo y no hay que hacer nada, y tal vez ahí empiezan a darme los laureles que necesito. Pero en principio, si alguien comienza y no es un hombre conocido, menos que menos en la publicación que estoy apuntando, es necesario que los materiales y los métodos estén escrupulosamente claros. De lo primero que puede llegar a desconfiar en lo que hace honestidad intelectual un evaluador es que yo esté mintiendo en algo relativo a cómo trabajé, con qué trabajé, y será tan así. Por lo tanto, ¿hasta dónde debo ser escrupuloso en materiales y métodos? Yo creo que el galivo es el siguiente. Hasta que un par, no el costurero que está al lado, el señor que está al lado, sino un par, es decir, otro investigador científico de un área similar a la mía, pueda reproducir el experimento si se le ocurriera. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez lo mejor que se puede hacer es, tengo escrito el capítulo de materiales y métodos, como yo estoy tan metido en mi propio ensayo, se llega un momento que me cuesta, es como, no sé, ver el defecto en mis hijos, genera algo, y dice, bueno, tendrá defectos, pero es mi hijo, me lo tengo que bancar, pero de repente viene alguien a visitarnos y dice, qué insoportable estos chiquilines, si no tienen la misma voluntad. Entonces por ahí leemos nuestro proyecto y nos enamoramos de él, qué lindo proyecto. Y el capítulo de materiales de método está perfecto. Yo el consejo que puedo dar es dárselo a otro par, a otro colega que ande en cosas parecidas, decirle, bueno, decime, lee esto por favor y decime si vos podés hacer un ensayo de este tipo o te falta información para reproducir el ensayo. El otro dice, mira, sí, no me queda clara la concentración de la solución número 2, claro, sí, ahí. Entonces eso puede ser una ayuda. Pero insisto, hay que darse por conforme cuando alguien diga, no, yo si a mí me dan esta receta, yo la puedo hacer. ¿De acuerdo? Si el capítulo de materiales y métodos de alguien que no tiene ya su nombre, su chapa y demás, es, insisto, lo primero que nos van a corregir y nos van a interrogar y tiene que ser suficientemente in extenso, sobre todo cuando ustedes meten alguna alteración en los métodos que usan, que no es el método más usado en el mundo porque nosotros no podemos pagarlo, porque no lo tengo, o porque inclusive estoy tratando de mejorar el método y por eso introduje una variante. En ese caso tiene que ser exhaustivo y le va a llevar mucho espacio seguramente, sobre todo un paper de 6 páginas, tratar de ser muy claros con materiales y métodos para pasar el primer escollo y nos den esa honestidad intelectual que merecemos por lo que estamos haciendo. Vamos a subir acá entonces. Ya. Bueno, ahí estamos. Ponemos en pantalla grande. El capítulo, decíamos, de materiales y métodos, en definitiva lo que nos da es el universo con el cual vamos a trabajar. El universo de nuestro trabajo, el universo de nuestra tesis, el universo de nuestro experimento, el universo del cual yo
pretendo sacar conclusiones es uno. ¿Cuál? ¿El todo? ¿Lo inconmensurable? No, mi universo es el que está descrito acá en este capítulo. Razón por la cual solo acá debo ser cuidadosa y exhaustivamente claro en cómo voy a trabajar. Y no necesito en los otros capítulos estar repitiendo, como tantas veces se ve, en mis condiciones de trabajo y atendiendo a las variables experimentales usadas y viendo las zonas geográficas donde trabajo. Es redundancia. Y es redundancia que para mi gusto ensucia una buena comunicación. Si es un paper, me quita palabras que son escasas y necesarias para meter algo en 6 páginas, como en la mayoría de los casos sucede. ¿Mm? Entonces, no gastar palabras de gusto. Si yo llego a tener un buen resultado, ni hablar. Yo el resultado lo quiero destacar de alguna manera. Si tengo una conclusión importante, pero por supuesto, quiero mencionarlo varias veces. No quiero perder tiempo en materiales y métodos. Por lo tanto, si el método, perdón, por lo tanto, digo, no hay que mencionar el universo de trabajo porque aquí, en este capítulo, solo está. Si alguien cuando está leyendo las conclusiones y lee algo con formato de ley, como lo hemos explicado tantas veces, ¿no? Y le llama la atención, porque en realidad es una innovación, es un nuevo conocimiento, ¿no? Como pasa muchas veces que no hay nuevos conocimientos. Debieran todos los papers ser trabajos que informan nuevos conocimientos. La realidad no es así. Publish o perish nos obliga a publicar cosas que ya está claro que era así, pero bueno, le dimos una vuelta, le cambiamos el ambiente. Cuando realmente es un nuevo conocimiento, ahí es donde es importante destacar. Y si alguien lee directamente la conclusión, o sea, la hipótesis, nada más que ya verificada, se llama conclusión, y es realmente una novedad. Y viene, como digo, siempre de un joven, de alguien de Sudamérica, de alguien que tiene desconfiable, digamos, por supuesto, le va a llamar la atención. Digo, ¿cómo? Puede decir algún evaluador, algún lector primario de esto, erradamente, por supuesto, decir, pero ¿cómo? Esto no se cumple siempre. Bueno, de nuevo, si un colega, si un lector primario dice eso, de nuevo es lo que yo llamo una persona con muy poca contracción epistémica a entender que no es necesario repetir que toda conclusión la vamos a tomar en el marco de nuestros materiales y métodos. Es bastante redundante, digo, si no, ¿qué otra explicación habría? No, mire, yo tengo esta conclusión, que para mí se cumple, pero en las condiciones de trabajo de un japonés que no conozco en una rosera. Estoy diciendo cosas ridículas, ¿no? Es decir, todo lo que yo concluya, si se olvidó el lector cómo era el universo mío, tiene que ir para atrás unas páginas y volver a materiales y métodos. Entonces sí, mirá, el universo que trabaja es el siguiente. Este es el lugar geográfico, estas son las características del lugar geográfico, estos materiales utilizó y esta metodología utilizó. Luego va para adelante y sigue leyendo, o vuelve a leer la conclusión. No es necesario que las conclusiones, como digo siempre, que debieran ser idénticas a la hipótesis, se les pone una introducción que generalmente empieza por, bueno, las condiciones de trabajo de nuestro laboratorio, bla, bla. Joder, va a ser las condiciones de trabajo de otro. No. Entonces, no escriban de gusto, no ensucien una conclusión cuando la tienen. La conclusión es una ley. Y cada vez que alguien repite la ley, si cada vez que repitiéramos, no sé, la ley Lavoisier, nosotros teníamos que decir que, bueno, esta ley fue el resultado de los estudios en aquel momento, con los laboratorios de aquel momento y con los ensayos que... Digo, no, repetimos la ley de Lavoisier y otra cosa. Esa sería la idea. Entonces, cualquier lector primario debe poder reproducir el experimento. Esa es la condición que debe cumplir esto, extensivo y claro, muy claro y muy extensivo cuando no es publicado. Cuando ustedes están usando la metodología más común, basta publicarla con la cita correspondiente, autor año y a otra cosa. Si esto no está publicado, o sea, quiere decir que el método o es nuevo o ustedes le meten una variante, entonces mucho cuidado. Vamos a ver. Los contenidos posibles del capítulo Materiales y Métodos. ¿Qué estoy relatando en Materiales y Métodos? ¿Cómo va a ser mi ensayo? ¿Qué es el ensayo del trabajo de tesis? Es la utilización de la hipótesis
como predictor. Son las conjeturas que yo obtengo a partir de leer la hipótesis, de jugarme por una hipótesis, es decir, por una aseveración, una ley que entiendo válida hasta ahora, pero que me voy a permitir contrastar con un experimento a ver si logro o decir que es falsa o verificarla. ¿Tá? ¿Qué propiedades tienen los objetos implicados en el experimento? Ya la hemos mencionado. Vamos simplemente a ponerla por separado y como para retomar esta comunicación y verlas, copiarlas, bajarlas, como quieran ustedes trabajarlo. Hemos hablado de una variable que es dependiente. También se conoce como variable experimental. Siempre que definamos esa variable, tiene que estar claro que esa variable la vamos a analizar en un tiempo t. O sea que nosotros no podemos decir cómo esa variable era antes de comenzar nuestro experimento y menos cómo será después que termine. Luego hay normalmente más de una variable porque como esto va a ser una inducción, la inducción, recordemos, las condiciones de la estructura del pensamiento inductiva. No podemos inducir de pocos casos y no podemos inducir de una sola situación o ambiente, sino que los casos deben ser muchos, repetirlos, el ensayo, y las variables independientes, en definitiva, normalmente no es una, son varias, porque nos dan distintos ambientes, distintas condiciones, en las cuales sí es interesante que si en distintas condiciones sigo midiendo lo mismo, entonces me animo a ir pensando en que voy a tener una ley o una verificación de la hipótesis, entonces la puedo copiar así como está y pegarla en el capítulo que se va a llamar conclusión. En lo posible pocas, porque la variable independiente. El primero que va a pedir esto es el estadístico que me ayuda. No me vuelvas loco. No me vengas con tantas variables porque va a haber mucha interacción entre las variables y entonces se va a complicar el análisis estadístico de tus resultados. El estadístico va a ser el primero que le dice, ¿qué tal? ¿Por qué no haces 3 ensayos? Entonces los separamos de determinada manera, cosa que en cada ensayo quede un tercio de las variables. Yo creo que es muy recatable y a pensarlo, ¿no? Luego, además de estas dos variables, hay otros valores que le llamamos constantes. En realidad son variables que nosotros, como responsables del ensayo, tenemos que garantizar que en ese tiempo t que va a durar el ensayo, esas variables no varíen y se mantengan constantes. O sea, propiedades que el marco teórico las señala como posibles interferidoras del proceso a evaluar. Vamos a ver. Si yo hago un ensayo a campo, porque estoy probando un nuevo insecticida, entonces bloqueo el terreno, hago un bloque al azar, que es bastante frecuencia de uso en experimentación agrícola, y la variable dependiente que vamos a medir, las independientes pueden ser distintas presiones de la aplicación del insecticida, distintas concentraciones del insecticida, distintos insecticidas, pues no sé. Voy a ver qué efecto causa sobre el cultivo. La variable dependiente que voy a medir, ni siquiera tengo ganas de recontar cadáveres de bichos, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a atar al rendimiento. Un ensayo interesante porque después con estos datos directamente me paro frente a un grupo de productores interesados en esto, empiezo a dar charlas bajando línea, porque directamente se entiende que si la soja rinde más, el tratamiento número 3 fue el que mejor anduvo y yo lo aconsejo. La variable dependiente sería entonces en este caso el rendimiento del cultivo. Ahora bien, ustedes les va a llevar entre que hacen la aplicación y van a medir un tiempo. No sé, vamos a suponer, para hacerla fácil, un tratamiento insecticida de los últimos, allá, la soja ya está prácticamente llena las vainas, falta muy poco para cosecha, ¿de acuerdo? Ustedes hacen el tratamiento ahí. Ahora bien, en el medio de eso cae una lluvia. O en el medio de eso cambia la temperatura bruscamente. O sea, cualquiera de aquellas condiciones que en cualquier libro de agronomía dice que si esto cambia, el rendimiento del cultivo se ve afectado y cambia, y yo tengo que evitarlas. ¿De acuerdo? Por eso es que, en línea general, el ensayo de campo
son muy interesantes porque es un modelo que modeliza bien, cambia muy poco las condiciones de producción con las del ensayo. Pero que estas constantes que debo mantener en el tiempo del ensayo, te cuesta garantizarlas. ¿Eh? Yo hice los tratamientos con un herbicida, hice tratamiento con glifosato. Y ustedes saben que creo, no sé si estoy diciendo pavada, ustedes son los que saben, pero que el glifosato, bueno, yo necesitaría que no le caigan 50 milímetros cuando termine de aplicarlo, porque obviamente la eficiencia no va a ser la misma. Y ustedes se juegan, no, todo el pronóstico dice que no va a llover hasta la semana que viene, aplican, y si Dios quiere, ni bien terminaron el potrero con los tratamientos dentro, cae una lluvia de aquella. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden garantizar que sea constante una variable que interfiere, por cierto. Que al último no voy a saber si el tratamiento que rindió menos o mató menos bichos fue porque estaba, no sé, por el insecticida que estaba utilizando o fue porque fue el que menos se lavó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en definitiva, variable dependiente, variable independiente y la constante que debo mantener. Por último, habría un cuarto valor que, digamos, todas las otras variables, innumerables por cierto, propiedades que se asumen en principio irrelevantes en la situación experimental durante el tiempo T. Vamos a ver. ¿Se acuerdan el ejemplo de Semmelweis? Y Semmelweis dijo, y no hay más razones. El culpable de la fiebre puerperal son los pedazos de cadáveres en la mano de los médicos. Digamos, todo lo demás es irrelevante. No, no es irrelevante. Así todo se sacara toda la materia cadavérica, todavía estaba quedando algo que no podías ver, que nadie había descrito, y que era ese microorganismo que no podíamos ver, pero que era realmente, ahí estaba la etiología de la fiebre puerperal. Los puntos 1 y 2, las variables dependientes e independientes, ¿qué voy a hacer con ellas? Conforman el experimento. Son las consecuencias que voy a medir de la hipótesis planteada. Entonces, esas van al análisis estadístico. Sí, las tres deben caracterizarse constantes e iguales. Recordar, ceteris paribus. Si por alguna razón yo obtengo un resultado no esperado, ojo, tengo que revisar si es que alguna de esas variables no cambió o no pude garantizar su mantenimiento. O sea, hay cosas que no medí que son las responsables de los resultados que tengo. Las cuatro se pueden medir algunas por si acaso. Ya las hemos mencionado, son las variables explicativas. Algún tiempo atrás, algún módulo para atrás, yo me acuerdo que hablé de variables explicativas diciendo, mire, si no es demasiado complicado, anotar datos que en principio no tienen nada que ver con lo que estoy midiendo, no van a interferir, no son interferidoras, pero ¿quién lo sabe? ¿Vieron? Al fin y al cabo estamos investigando y vivimos de encontrar cosas que otros no encuentran. Entonces, hay datos por ahí que yo tomo y que a la larga pueden servir eventualmente como hipótesis ad hoc para no tener que tirar unos resultados por disparatados, por decir, no, esto no puede dar así. Una cosa es un resultado inesperado y otra que sea un disparate. Bueno, de repente yo de ahí saco un nuevo conocimiento, hago un nuevo ensayo, tengo una hipótesis desde lo experimental y no desde lo deductivo. Esas variables que nosotros tomamos un por las dudas, por decirlo en rioplatense, le vamos a llamar, se llaman variables implicativas. Claro, no van al análisis estadístico, las tengo ahí como recurso por si las necesito. Contenido, ¿qué contiene? Estamos hablando de resultados, ¿no es cierto? El capítulo siguiente, entonces, ¿qué es el capítulo de resultados? ¿Qué vale el capítulo de resultados? Aquí hay más de una postura, dos por lo menos. Yo soy de los que adhieren a la propuesta mayoritaria. Si ustedes agarran cualquier libro de redacción científica, hay varios, algunos se mencionan acá en las presentaciones, los clásicos, el libro mío que ustedes tienen a través de la maestría. Sinceramente, la gran mayoría de los que se dedican a analizar la calidad de la comunicación científica opinamos que el capítulo de resultados tiene que tener adentro, ¿saben qué? Resultados. ¿Qué quiero decir? Vaya novedad. Sí, tablas y figuras. Hasta ahora no sé, a menos que los TIC hayan hecho aparecer algo que no conozco,
pero una cosa está puesta en una tabla o está puesta en una figura. Figura le llamo, por supuesto, un gráfico, por ejemplo. Cuando las diferencias entre las variables son grandes, de repente un gráfico dice más que una tabla. Cuando son pequeñas, también tienen que ir a tabla. Eso lo eligen ustedes como comunicación visual. Y mucha gente dice que no. ¿Cómo? No pone nada. Es decir, recuerden, yo siempre estoy tratando de ahorrar palabras. Aunque fuera la tesis, que no tiene demasiadas limitaciones. Pero no es ganas tan engorroso y difícil de leer. ¿Qué tiene que tener el capítulo resultado? Resultados. ¿Y cómo se expresa? Y se expresa como una tabla con el resultado del test de medias de las variables que estoy pidiendo. ¿Sí? Con la aclaración en el encabezado muy completa de todo lo que hay dentro de esa tabla, y abajo alguna leyenda que aclare, bueno, que el test de medias se hizo con el test de Tukey, o el que fuera, o el LSD, todas las condiciones del ensayo tienen que estar en el encabezado si es una tabla o en el pie si es un gráfico, que es lo que se estila. Luego el lector, lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer, cuando está leyendo el capítulo más adelante, análisis y discusión de resultados, se puede permitir dudar, decir, no, a ver, este muchacho vio bien. Entonces, un par de páginas hacia atrás, se mete al capítulo de resultados. ¿Y qué busca? ¿Por qué volvió al capítulo de resultados? Porque quiere ver un resultado, o sea, quiere ver una tabla o quiere ver una figura. No quiere buscar dentro de una literatura tablas con baja densidad dentro de tanta literatura. No sé si me explico. 2 páginas para atrás, un golpe de vista, tabla 3 apareció. No, está la 1, están 3 párrafos, está la 2, están 3 párrafos, está la 4. Vamos a la tabla derecha, vamos a la figura derecha. Esa es la defensa que yo puedo hacer de que el capítulo de resultados solo tenga tablas. Por lo general, no sé, no me sale otra. La otra que me sale es mostrar las cosas por el ridículo. Digo, ¿qué ponen ustedes en el capítulo de resultados? Porque para mí lo que se escriba no es un resultado. Se suelen escribir cosas donde se empieza a analizar en el capítulo de resultados y se termina de analizar en el capítulo siguiente. Mi invitación, que cada capítulo tenga lo que la mayoría de gente espera que tenga. ¿Se entiende? Si los resultados, cuando yo lea análisis y discusión de los resultados, tengo que volver a verlo, tendría que estar eso limpio, despejado. Y lo otro que me sale como defensa, nada más, es bastante pueril, pero decir, ¿y qué escribo? En el capítulo de resultados. Y bueno, a continuación se expone la tabla número 1 que contiene los datos tomados en los 7 tratamientos, medidos a través de... Pero yo digo, todo eso de cómo se midió, dónde se tomó y demás, ya está escrito en el capítulo anterior que se llama materiales y método. ¿Por qué tiene que repetirlo en el capítulo de resultados? Pues si se olvidó. No, yo prefiero que quede limpio y si se olvidó, bueno, vuelve al capítulo de materiales y método a ver cómo se tomó. Y además, la tabla tiene un encabezado que tiene que decir eso. El encabezado de la tabla tiene que ser in extensum. ¿De acuerdo? Es decir, tan in extensum para que el señor que quiere ir para atrás y mientras está leyendo análisis y discusión, quiere volver a ver la tabla número 3, la tabla número 3 sea la tercera tabla que aparece ahí y nada más. Va, la mira y lo entiende. Ahora, si el encabezado es suficientemente claro, no necesita ir más atrás al capítulo de materiales y métodos a ver cómo se hizo. Entonces, si voy a poner un buen encabezado que se parezca a un párrafo si quieren, no hay que tener miedo de eso. Entonces no le escriban arriba de la tabla, la siguiente tabla contiene las cosas tomadas de esta manera. Eso está en materiales y métodos. ¿Y qué contiene? Está en el encabezado de la tabla. Luego, ¿para qué van a ensuciar con literatura el capítulo de resultados? Esa es mi invitación. Así que hay mucha gente que dice, no, así en frío, es como una tabla. No lo sé, no es tampoco esto literatura, ni una novela de Charlotte Brontë de la época victoriana. Bueno, no lo sé. Ahí va mi propuesta. ¿Qué resultados hay? ¿Qué resultados de bueno? Solo los que servirán para la discusión. No discutir ni analizar aquí, sino en el próximo capítulo. Eso es lo que yo acabo de proponer cuando digo limpio con resultados del capítulo de resultados.
¿Por qué lo anterior? Solo los que servirán para la discusión. Porque también es típico de gente que ha trabajado mucho y de gente que es nueva y dice, no, yo trabajé como un enano chico, yo tengo un montón de tablas que ahora me doy cuenta que no voy a discutir, que no me sirvieron, pero las tengo, caramba. Las tengo, entonces las quiero mostrar. Y yo voy a poner esta tabla. Recuerden que el trabajo, que la comunicación científica no es formativa. No están enseñándole a la gente que los lee. La gente que los lee ya sabe lo mismo que ustedes. Están esperando que le digas cuál es la novedad. Y eso es una información. ¿Cómo es un periodista? El periodista la idea es que no inventa las noticias. Las conoce y se las informa. Después viene el periodismo de opinión, todo lo que quieran, pero el trabajo periodístico es, a ver, ¿qué pasa? Viene y lo informa. Ustedes en ese sentido, con un lenguaje absolutamente distinto al periodístico, que ya hemos hablado, ustedes lo que hacen es encuentran nuevo conocimiento y lo informan. De modo que si datos que tomaron le dieron mucho trabajo, lo siento, pero no molesten al que va a leer, sobre todo, no les pisen los callos al que va a leer. Si el trabajo que yo recuperé, porque me sirve, es corto y lo entiendo fácilmente, la probabilidad de que me citen crece. Recuerden, si no lo citan, no existe, no sale en la foto. De modo que todo lo que tengo que hacer para mejorar la comunicación es para tratar de que lo que yo he encontrado que sirve sea deseado. Solo el deseo da valor a las cosas. Nadie desea algo que no sirve, o que es malo, o que es aburrido. El hecho de colocar más datos que aquello que el lector pueda administrar no prueba que el autor tiene ilimitada información, sino que le falta criterio para discriminar. Me parecería un buen resumen de esto. La alternativa existe, y a veces existe en el formato de la revista, o existen los consejos de formato de la tesis, que a veces nos dicen, queremos un solo capítulo, resultado y análisis y discusión todos juntos. Así todo, yo sigo proponiendo, ponga los resultados solos primero, aunque fuera un solo capítulo, y luego de tener todos los resultados empiecen a analizar. No mezclen las tablas, ya es una cuestión opinable totalmente. Ustedes van a usar un solo capítulo, resultado más análisis, o dos capítulos. Yo sigo pensando que cuando uno comienza, los dos capítulos es mejor. Pienso que hay que tener más capacidad de sintaxis cuando estoy mezclando, entonces simplemente es un consejo. Cualquier cosa que mido y lo sometí a un análisis estadístico, ¿es un resultado? Obvio que no. ¿Qué tiene que cumplir un dato para que yo lo considere un resultado y lo incorpore? El primero, lo hemos citado ya varias veces, la correspondencia biunívoca de la variable y la respuesta medida. O sea que si, tantas veces mencioné, no sé, el ensayo con soja, si la soja rindió más en el tratamiento número 4, yo tengo que estar seguro que biunívocamente rindió más porque el tratamiento número 4 llevaba una dosis diferente de fertilizante. Y no porque el tratamiento número 4, cuando bloqueé, por más que bloqueé, bueno, no sé, los 3 bloques que repetí le tocaron en la parte más baja al azar y resulta que recibió más agua. Entonces yo no sé si la soja rindió más porque tenía más fertilizante o rindió más porque tenía más agua. ¿Me explico? Ahí no habría biunivoquidad. De modo que la condición número 1 es que ustedes digan, el tratamiento 3 con tal dosis rindió más porque el fertilizante hizo que rindiera más. Y no hay ninguna otra variable por fuera que no haya medido que haya intervenido. Eso es correspondencia biunívoca y la necesitan, ¿no? Ustedes piensen cuando, qué sé yo, tantas veces en el manejo vernáculo de la estructura, donde uno busca argumentos, un montón de gente está convencida que toma vitamina C y entonces no se resfría. Después sacan un artículo médico serio y dice, nadie hasta ahora probó que la vitamina C tenga que ver con el aumento de las defensas, tiene que ver con bajar un poco la oxidación, sí, capaz que nos hacemos menos viejos, tenemos mejor la piel, no tiene nada que ver. Ahora, el argumento de venta es que tomar vitamina C para no resfriarte, ¿de acuerdo? Y uno cuando dice, bueno, ¿y por qué? Mi vecino toma vitamina C todo lado, no se resfría nunca, y yo sí.
¿Será la vitamina C por la que no se resfría o será que tiene más resistencia a los virus de los resfríos? Ahí no hay una correspondencia biounívoca, menos en un solo caso, por cierto. Luego el resultado tiene que haber validez. Y la validez depende de dos cosas. Validez significa que realmente lo que yo pongo como resultado está representando la realidad de lo que está pasando acá. La primera condición de la validez es la confiabilidad del método, el cómo se mide. Acá dependemos del instrumento. Ejemplo, grosero, como me gusta poner a mí. Si están siguiendo, qué sé yo, la concentración de giberelina en la savia del vegetal que están estudiando. Es una hormona, ¿no es cierto? Imagino yo que debe estar en cantidades muy, muy pequeñas, como pasa con las hormonas de los animales, supongo yo. Y entonces yo, la diferencia de tratamientos, la variable que quiero seguir, buscar, experimental, necesita que yo pese la cantidad de giberelina que hay por volumen o por masa de la savia vegetal. Y cuando voy a materiales y métodos de ese proyecto, me dice que para pesar la diferencia va a usar una balanza del carnicero de al lado que se la presta cuando cierra la carnicería. ¿Entendimos el disparate? Es decir, claro, yo le voy a decir, mire, ese dato no es válido. ¿Por qué? Porque como usted lo midió, es un disparate. ¿Estamos? Ahí estoy dependiendo del instrumento. Y más de una vez nos pasa en los países en desarrollo, por ser buenos llamándolo, o no desarrollados, que muchas veces, no, yo sería un gran investigador, sería muy productivo, pero no tengo el equipamiento necesario. Mira, en el norte tienen una máquina de estas por persona, más o menos. Acá hay una para 7 laboratorios. Sí, muchas veces eso es cierto. Ahora, el punto 2 de la validez es otro. Suficientes para obtener conclusiones o contratación de hipótesis. Es decir, yo puedo medir 2 millones de variables para ver que se mantengan constantes o porque son las experimentales, como ustedes quieran. La pregunta es qué se mide. Y el qué se mide depende de ustedes. Y no precisamos plata. Es el experimentador el que tiene que decidir cómo tiene que ser, cómo forma el ensayo para realmente tener bionivoquidad y tener válida las variables que utilizó para poder contrastar la hipótesis, falsarla o verificarla. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de nosotros mismos y no podemos ahí quejarnos o inventar algo. Como la contrastación de hipótesis se hace por vía inductiva, obviamente hemos mencionado siempre que necesitamos el apoyo estadístico, inevitablemente, para llegar a formar una ley o aprobar una ley, que es en definitiva nuestra hipótesis de trabajo, que va a ser una ley empírica. Y por ende va a tener el formato de que, bueno, es probable que esto ocurra en la medida, claro, sin aclararlo, que se mantengan las condiciones. Yo lo estoy haciendo para ponerme esta carpeta. Ahí está. La estadística, consejo de viejo, debe discutirse con el estadístico antes. Hay gente que le gusta la estadística, digo, hay colegas aquí que saben más que el estadístico, bacanudo. Pero si necesito apoyo, buscarlo tempranamente. No caigan el estadístico diciéndole, mire, acá tengo 2 millones de datos, no sé qué hacer con ellos porque no sirven para nada. Haga algo. Bueno, es medio tarde. El nivel proyectual es el momento de charlar todo esto para poder hacer un buen plan estadístico para tener espalda para defender los datos. Vamos a poner un ejemplo sacado del editor de una publicación de salud médica que es Infection and Immunity. Esto es real, no lo estoy inventando. Esto lo leí en esa bibliografía que discute por dónde va la epistemología en el mundo. Y el señor relataba lo siguiente, que leyó un trabajo, le llegó un trabajo para evaluar, que terminaba por ahí en los resultados diciendo que de la población total inyectada con la droga investigada, es decir, la típica droga nueva, vienen las ratitas, le inyecta la ratita, a otras no le inyecta nada, le inyecta un placebo, y entonces hace el estudio de cómo se comporta la droga nueva. Y los resultados le dieron lo siguiente. 33, un tercio de los ratones fueron curados, ¿no? ¿Cierto? Un tercio. 33, un tercio de los ratones no fue afectado,
y continuaron moribundos, por ende la droga no hizo efecto, que íbamos en un empate de 2 tercios, y el tercer tercio estaba representado por el tercer ratón, se escapó, no lo pude inyectar. Entonces, ¿por qué el tipo contaba esta anécdota? Porque realmente ahí se entera que eran 3 ratones. O sea, definitiva, una forma de disimular que, bueno, se habían acabado los ratones o no dejaban experimentar con más ratones, y fueron 3 ratones. Siempre suelen venir del lado de la medicina los problemas para replicar y tener repeticiones. Consejos también para este capítulo. No duplicar datos en tablas y figuras. Si nosotros decidimos por tabla, no le pongamos al lado también la figura, porque por ahí encontramos después un nuevo software que hace unas figuras, unos gráficos divinos, y entonces yo lo voy a poner igual, porque de nuevo estoy desperdiciando el lugar, estoy dividiendo la atención del lector, pero como esto yo ya no lo vi, pero que son los mismos, entonces la idea es que elijo tabla o elijo figura. Y eso lo voy a elegir, por supuesto, en virtud de la diferencia que haya entre los valores. Si es importante, una cosa visual se me graba más fácilmente, y hay un montón de alternativas para usar. Yo les decía, los encabezados tienen que ser in extenso, sobre todo si ustedes respetan aquel consejo de no escribir nada en el capítulo de resultados que no sea resultados. Pero a su vez tampoco hay que aburrirse leyendo un párrafo entero como encabezado. Ahí va un ejemplo donde normalmente se usa un formato de pocas palabras y las más comunes, para que de alguna manera sea entendible ese encabezado. Haciendo el análisis de ese encabezado que pusimos, digamos, es conciso, pero es completo. La significancia está bien cuantificado por nivel de probabilidad estadística, no necesitan más explicaciones, todo el lector lo va a entender, el rango de seguridad de probabilidad de esos resultados, y está bien escrito, ¿dónde está arriba? Rhizobium en itálica. ¿Por qué? Bueno, porque no es la lengua de la comunicación, Rhizobium es latín, y la comunicación es en inglés. ¿Recordamos eso? La itálica debiera ser reservada, la itálica o cursiva, en la redacción científica solamente para los extranjerismos, una lengua que no es la lengua en la que se está escribiendo, y no es porque Rhizobium sea en latín, como a veces se piensa. Y luego entonces lo refiere a la tabla por más información. Yo creo que sería, en definitiva, un buen encabezado. Algunos otros consejos: no es necesario describir cada paso del análisis. Esto que ustedes tienen escrito ahí es muy, muy frecuente, y más o menos le estoy diciendo, fíjense que si no es un lector primario, ahí ve una serie de acrónimos que no tienen la menor idea. Pero recuerden, los cuales era alguien que está todo el día leyendo este tipo de cosas. Entonces, seamos frugales, no escribamos de más. Si quieren escribir un texto para que lo lean los chicos de secundaria o inclusive los alumnos de pregrado en la facultad, pero fantástico, yo los aliento. Pero entonces el criterio es otro. Entonces ahí sí, tienen que empezar desde abajo a explicar las cosas. No hagan lo mismo, no gasten tiempo, no ensucien una publicación primaria, como es una publicación científica, una publicación para un lector primario, que de alguna manera le falta el respeto, diciéndole, bueno, a ver, los patógenos se clasifican de la siguiente manera, y yo de esta clasificación voy a tomar. No, eso lo saben. Digan simplemente qué criterio van a tomar. Al pie de una tabla, también, para la parte estadística, sobran estas aclaraciones, letras diferentes, esto es muy típico, indican diferencia significativa, una probabilidad de una centésima en un TSLS. Menciona T de media, menciona, ya está, digamos, no merece más. Y cada una de las figuras y tablas deben estar citadas en el texto. Eso es lo que suele ocurrir, y me lo van a marcar enseguida. El evaluador va a decir, pero oiga, ¿para qué puso la tabla 12? Si después nadie discute con la tabla 12. Y no, la puse como tenía 2 datos, el típico ejemplo que les daba antes. Y como tomé los datos, me costó tanto trabajo, yo metí la tabla ya con el análisis estadístico, pero si no discuto con ella, no ocupen lugar, no ensucien. El lector me dice, ¿y esta tabla?
se trata de gusto, ¿de acuerdo? Lamentablemente no tengo la comunicación, pero yo lo que estoy haciendo va a hacerme la experiencia, Paco, soy viejo. Es decir, esto como evaluador uno lo ha visto un montón de veces, no digo un millón, pero un montón de veces. Es decir, oiga, ¿y por qué puso esta tabla? Entonces, el consejo es, saque esta tabla. ¿Qué tiene que ver? Debe haber montones de tablas más lindas que esas, con recuadros más lindos, y no por esa razón la voy a incluir para ensuciar una comunicación científica. Siempre resumir los resultados, no colocar datos in extenso en un paper. Yo tuve mis luchas con un colega que terminó siendo, yo estoy jubilado y él todavía trabaja, reputadísimo investigador científico. Pero cuando empezamos, es la típica persona con una severidad muy grande y una necesidad de estar mostrando y demostrando honestidad intelectual. Entonces, cuando escribíamos juntos un paper, era terrible. Él en lo que hace a resultado, y quería 4 páginas de las 6. No, para nada. No puedo, no puedo darte 4 páginas no, porque esto lo medimos, lo medimos, lo medimos. Sí, sí, lo medimos, como diciendo, miren que lo mío no es salí para afuera, medí 3 cosas y salí a publicar. ¿De acuerdo? Es un error pensar que vamos a tener más valor porque le hemos mostrado que nos dio más trabajo. La comunidad no está para darnos un premio al trabajo. La comunidad nos da un premio por un nuevo conocimiento que realmente no lo teníamos y nos va a agradecer mucho si está escrito de forma sencilla, rápida, con un título bien puesto, un resumen, que si lo leo sé si me sirve o no me sirve, y es tan claro que cuando lo elijo, me meto bajo el trabajo completo y lo leo, no me defraude. Porque no hay forma mejor de garantizar que nadie me cite si yo en todo caso, al no ser claro ni en el título ni en el resumen, obligo al colega a leer todo el trabajo y al final dice, pero al fin y al cabo esto no tiene nada que ver con lo que a mí me parecía. Por eso vuelvo, insisto, con vehemencia, si corto, si claro, y si dentro de los cánones epistémicos centro mi trabajo de tesis y los papers, comunicaciones a congreso o artículos a publicar que salgan de ese trabajo o de futuros, tienen esas cualidades, la probabilidad que yo sea citado y por tanto crezca como científico y por tanto me cueste mucho menos publicar en revistas de impacto, va a ser posible. ¿Estamos? En una tesis, sí, en una tesis yo lo he visto y la verdad que está bien. A ver, yo he citado las tesis de 2 o 3 tomos de la escuela española. Me parece medio disparatado. El tratamiento del tema como un tratado general para después ir a la componente experimental. No acompaño con eso. Ahora, lo que sí hay que reconocer que si un tesista se está graduando de magíster o se está doctorando, claro, es un primer paso. De alguna manera, si trabajó mucho a campo y si tiene cierta duda de la honestidad intelectual es suficientemente transparente todo lo que hizo, perfectamente cuando uno presenta la tesis, puede presentar un anexo, el anexo más grande si quieren que el cuerpo de la tesis. ¿Y qué tiene el anexo? Una adenda que va por aparte, y tienen, si quieren, saquen en fotocopia y los papeles donde tomaron los datos básicos a campo, con algún dedazo que todavía viene con arcilla que quedó y salió en la fotocopia, agreguen la libreta de campo como adenda, no hay problema. Yo lo que estoy diciendo, no lo metan en el cuerpo de la tesis. El cuerpo de la tesis debe tener un formato de redacción científica. La redacción científica quiere resultados y ya hablamos de las condiciones de los resultados. Una libreta de campo o los resultados en extenso, los resultados previos al análisis estadístico como probatoria, bueno, si en una tesis quieren ir como adenda, al director les parece bien, arriba. No nos metan en el cuerpo de la tesis. Ese es mi consejo en definitiva. Tablas, lo que decíamos. Las leyendas van como encabezado en las tablas, es lo que ha conveniado la comunidad científica en el sentido, leyendas suficientemente explícitas, ya dijimos, al punto de no tener que ingresar al texto para entenderla. ¿De acuerdo? Acá hay falta una aclaración al final porque dice la típica referencia a la estadística utilizada. Valores seguidos de la misma letra inicial no tienen diferencia significativa, 5% de probabilidad de Tuque. No me aclara si en filas o columnas. Es un error que se ve muchas veces porque uno está tan metido
en que tiene claro, tomó el dato al campo, hizo el análisis estadístico, hizo la tabla, las ordenó, está claro que es en columna o que es en filas, la diferencia de letras. Pero el lector, por más primario que sea, necesita saber cómo hizo el análisis estadístico, ¿de acuerdo? No está suficientemente claro. Por supuesto que si va a materiales y métodos se va a enterar, pero tiene que ir a materiales. De ahí la crítica de este ejemplo sacado de una publicación, donde aquí faltó que el autor indicara si cuando habla de letras, de valores seguidos de la misma letra, está pensando en columnas o está pensando en filas. Todo lo que sea figura, las leyendas en lugar de cabezados son al pie, y valen las mismas recomendaciones en cuanto a sintaxis que hablábamos antes. Mi consejo, esto estoy reiterando cosas charladas, sigue siendo evitar la discusión en el capítulo de resultados. Yo soy, esto es opinable, insisto, y a veces la publicación me dice que yo resultados y discusión lo meta todo junto y obviamente allá le haremos caso. Pero si a mí me dejan y me dan la posibilidad, yo creo que cuando uno comienza a escribir artículos científicos, no es mala idea separarla en capítulos porque ya sabe lo que va en cada parte y me parece que la redacción se facilita. Evitar mayores aclaraciones sobre materiales y métodos, digamos que hemos dicho. Es decir, cuando está discutiendo resultados, ustedes, en la discusión de resultados, no es necesario volver a aclarar el universo en el cual se hizo. Ese está en un capítulo que está antes, vaya y véanlo. Y bueno, no repetir en palabras lo que las tablas de figuras expresan, por supuesto también, con la idea de ir a la sintaxis. Y usar tablas o figuras en la medida que se lo merezca. Si yo realmente voy a citar la correlación de 3 valores que van en pares, y por ahí, más que hacer una tabla, convendría citarlo en la literatura. Nada, esto ya creo que lo hemos hablado, creo que sí, y un poco un consejo, discutir con autores de trabajo con condiciones equivalentes o similares. Esto es una cosa que me ha pasado a mí, he visto que le pase a otros, es decir, cuando uno arma un trabajo medio apurado, y eso es típico de un trabajo de comunicación de congreso, uno, ya, me falta una cita de tal cosa. Esa cita la termina sacando del resumen de un trabajo. La cita puede estar muy bien en el resumen, pero una vez que entran a ver el trabajo, las condiciones no son para nada equivalentes. ¿De acuerdo? A mí me pasó una vez que hice esto y lo sometí a una publicación de impacto, y una referencia me faltaba y la saqué así como este que trabaja en esto, encontré el trabajo, y bueno, cité ese trabajo, avalándome en lo que decía. Tuve tan mala suerte que el evaluador que eligieron para corregir mi trabajo era ese autor, que es un hindú que trabaja en la McGill University, trabajaba al menos, que yo había conocido personalmente, porque sí había visitado la Argentina, y había de alguna manera, no voy a decir amistad, pero un conocimiento, y entonces me manda un correo diciendo: Daniel, mirá que el trabajo que vos citas mío no tiene nada que ver con la pampa deprimida, digamos. Yo trabajo con compactación de suelo, de modo que no es para nada citable, y por supuesto a mí en su momento me dio una tremenda vergüenza, me descubrieron sacando una cita de la manga. No dejen de incluir las recomendaciones, son muy importantes, son particulares. A veces lo explicamos en otros módulos, que un dato no esperado puede hacer no descartar la hipótesis de trabajo, sino armar una hipótesis ad hoc que diga: sí, está bien, si ese dato va a encontrar de todos, pero ese dato no lo voy a tener en cuenta por la siguiente razón. Y hay que dar un argumento. ¿Sí? Obviamente, si tuvimos ese traspié, y ese traspié fue que dejamos de medir algo, o lo medimos mal, o habría que considerar una nueva variable que no consideramos, tiene que terminar inevitablemente esta recomendación, la típica. Es recomendable que futuros trabajos incluyan la medición tal o cual que no hizo. Y ya lo hemos defendido, hemos dicho, porque nos podemos autocitar cuando hagamos el próximo proyecto y explicar por qué introducimos la medición de esto, entonces nos autocitamos que nos viene bien, y después porque le viene bien a la comunidad científica, saber que si van a hacer un ensayo similar, merece
que acepten esa recomendación. ¿De acuerdo? Y cuando esa recomendación, sería la tercera, viene de una autoridad, más importante aún. Es bastante difícil para un evaluador de proyecto que diga que no, que metodológicamente no tiene que usar eso, cuando ustedes lo que citaron es que la recomendación la sacan de un trabajo de una autoridad o una comunicación personal de esa autoridad que les dio ese consejo. Los resultados se discuten a la luz de las cuantificaciones de las variables medidas, que eran las dependientes y las independientes, por supuesto. Y por último, que si el resultado a nosotros mismos nos hace reír, solo incluirlo como resultado si tengo una buena hipótesis ad hoc para su defensa. No se olvide. Aquí el despertador dice que termina este módulo, de modo que nos vemos en el módulo 12, si no recuerdo mal. Y aquí estoy terminando.